77. Estábamos hablando del último paso, que era el sexto, que se debe tomar en cuenta para la preparación de todo joven o señorita que va a entrar al matrimonio, que piensa casarse o que ya está en noviazgo y piensa dar este paso. Y el sexto paso dice que debemos dejar que Dios haga su voluntad en esa relación de pareja. ¿Ya? Y vamos a leer el número 77. Nos dice que Dios siempre prepara lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Que Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. ¿Lo creen así? Amén. 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 Nosotros a veces pensamos que es lo mejor, sin embargo, nos equivocamos varias veces. Tomamos malas decisiones, aún dentro del matrimonio. Muchos hemos conocido al Señor ya casados y nos hemos casado antes de conocer al Señor. Sin embargo, eso no significa de que podemos encaminarlo con la ayuda de la palabra de Dios, con la obediencia a lo que el Señor dice de cómo se debe vivir y cómo se debe convivir en pareja, en familia, con los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere lo mejor. Por lo tanto, los creyentes muchas veces perdemos esas ricas bendiciones de parte de Dios porque nos apresuramos, nos adelantamos, hacemos o tomamos nuestras propias decisiones, como refiere este número 77, el material que estamos estudiando. Por lo tanto, hermanos, nos toca aprender a caminar con fe o a caminar por fe en el Señor y dejar nuestra vida en las manos de Dios para que se pueda desarrollar en todo aspecto, tanto en el matrimonio, tanto en el trabajo, tanto en los deberes diarios, tanto en los estudios, en los negocios, ¿no? En sus finanzas, en lo que quisiera emprender, en sus relaciones interpersonales, en sus amistades. Debemos nosotros dejar que el Señor nos enseñe y dejarnos guiar por Él, confiando en que Él nos va a guiar en todas las experiencias de la vida. El joven, el adolescente, pues va a ir aprendiendo conforme pasa el tiempo. Y a veces, si no es guiado correctamente, se va a golpear y se va a enfrentar, se va a chocar muchas veces con realidades que no las conocían. Pero no es necesario, dije alguna vez, aprender con los golpes que nos puede dar la vida. No es necesario tener decepciones, frustraciones para aprender. Nosotros podemos aprender incluso de lecciones vistas en otras personas, y eso nos debe dejar una enseñanza. Por lo tanto, no es necesario pasar por algo negativo para aprender. Pero si ya lo pasaste, ni vuelta que darle, ¿no? Te tiene que dejar una lección. Sin embargo, Él nos va a guiar a experiencias de la vida, a ir conociéndola. Lo que más le importa al creyente no es lo que él mismo quiere, sino lo que Dios, vamos a colocar ahí en el número 77, lo que Dios quiere, ¿no? Lo que Dios quiera. Al verdadero creyente no le va, digamos, a importar lo que él quiera alcanzar, solamente porque se lo propuso, conseguir a toda costa lo que él quiere, sino lo que Dios quiere hacer. Y en este caso el matrimonio también, tanto para el varón como para la señorita que aún han dado ese paso, buscar lo que Dios quiere hacer con él, con ella en su vida, ¿no? Con quién te vas a casar, Dios, quién ha separado para ti, cuántos hijos van a tener, cómo llevar su familia. Todo eso debemos ponerlo en la mano de Dios y que Él haga lo que Dios quiere en el matrimonio. Entonces ahí coloquen el número 77, lo que Dios quiera. Ahora, hermanos, si usted desea hacer un comentario, simplemente puede usar su micrófono o también usar el chat y acá lo leemos para poder compartir también sus opiniones, sus comentarios o alguna pregunta. Todas estas clases, bueno, es de manera interna, como lo llevamos en iglesia, ahora a través
de esta manera virtual, ¿ya? Estamos en familia estudiando de esa manera. 78. Hay que aplicar los principios de la vida de fe también a la decisión de casarse. O sea, no podemos dejar de lado ese paso fundamental en la vida de una persona, hermanos. Porque cuando uno se casa, según los principios de Dios, es para toda la vida. Por lo tanto, desde que te casaste ya vas a estar unido a otra persona. Y empezaste tú solo quizás, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, formó a la mujer, y después Dios estableció y le dio órdenes y le dijo multiplicaos, ¿no? Hizo juzgar la tierra. Entonces nos nacen hijos, 1, 2, 3, dependiendo cómo hayan planificado todo eso y también pidiéndole la ayuda del Señor, y forman su familia. Pero es necesario que esos principios la debemos tomar en cuenta antes de casarnos. Algunos dirán, pero yo ya estoy casado, yo ya estoy casada, ya no puedo dar marcha atrás. Sin embargo, sí van a haber puntos en los cuales te va a ayudar mucho. Cosas que no hiciste, lo puedes hacer a partir de esos momentos que vas aprendiendo. Entonces es necesario que Dios manifieste su voluntad, no la nuestra, que no prime nuestra voluntad. No, pero a mí me gusta y yo he elegido a esa persona y yo sé que es para mí, él es el hombre de mi vida, o el hombre dice, no, ella es la mujer de mi vida. Pero como estamos viendo en este paso, deja que Dios haga su voluntad. Si realmente es la persona para tu vida, Dios ayudará, te guiará, permitirá que esa persona sea tu compañero o compañera para siempre. ¿Ya? Pero no nos empecinemos, hermano. Más adelante, en las siguientes lecciones, vamos a ir viendo y descubriendo si realmente esa persona, ese hombre o esa mujer es para ti o no. Basado pues en las enseñanzas bíblicas, no en tus propios criterios. Vamos a leer 1 Corintios 7:39. A ver quién nos puede ayudar y puede leer. Amén. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Amén. Muy bien, ahí encontramos que la casada está por ley ligada a su esposo mientras vive. Pero si muere su esposo, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en él Señor. Vamos a tomar esta última partecita del versículo 39, cuando dice, con tal que sea en él Señor. Eso nos indica, hermanos, que cuando uno va a buscar su pareja para unir su vida, tiene que ser en el Señor. En otras palabras, como ya hemos colocado ahí en el número 79, tiene que ser creyente, ¿no? Creyente en Jesucristo. No puede darse de otra manera. Si es que buscamos minimizar las diferencias, la incompatibilidad, también solemos llamarlo. ¿Ya? Sin embargo, también en este versículo encontramos otras verdades, ¿no? Que en estos momentos no lo vamos a tomar. Simplemente estamos viendo esta última partecita cuando el apóstol Pablo recomienda que estés en matrimonio y de repente uno de los dos fallece, dice la palabra que es libre para casarse. Si es que lo desea hacer, o si se desea mantener como está, solo o sola, pues esa es una decisión también muy personal. Con tal que sea en el Señor, es la recomendación. ¿Ya? Algunas veces ha sucedido los casos cuando la pareja es joven, bastante joven, se casaron bastante joven y pasa esa situación de adversidad que uno de los dos, digamos, deja de existir. Entonces, como son jóvenes,
acá el apóstol Pablo recomienda que en ese caso uno de los dos queda libre para volver a casarse, ¿no? Con quien quiera, a quien quiera, pero con tal que sea en el Señor. Muy bien. La hermana Flor levantó la mano. Ya, a ver, le escuchamos a nuestra hermana Flor. ¿Qué página es para resolverlo? Sí, hermanita, le escuchamos. Disculpe, ¿en qué página está? Disculpe que le interrumpa. Ya, página 48. Estamos en la página 48, hermana. Número 79. Página 48 de su libro. Muchas gracias, pastor. Ya, chiquitín. Está bien que ayuden ahí. Bien. Los nietos, ¿no? 80. Los nietos ayudando, qué lindo. El joven cristiano debe orar a Dios siempre para que dirija sus pasos hasta encontrar a la persona idónea para ser su compañero o compañera de vida. Mientras tanto, debe esperar con paciencia hasta que Dios le revele su santa y perfecta voluntad. Suelen haber casos en la cual se enamoran por primera vez y esa primera vez pues terminan en el altar, o sea, terminan casándose. Pero mayormente no sucede así, hermanos. Mayormente no es con la primera persona que te conoces, te enamoras, que terminas en el altar o casándote. Y tampoco indica aquí que no debemos nosotros, adelantarnos, debemos esperar con paciencia que Dios nos revele su perfecta voluntad, si esa persona es para ti o no, para que luego no nos estemos lamentando todo el tiempo. Hay algunos que han dado ese paso y después de algún tiempo se están lamentando, desanimados porque se casaron con él o ella, pero ya están casados. En el Señor, dentro del cristianismo, con mayor razón, ya no hay razón para separarse, hermano. Salvo algunas excepciones muy especiales, ¿no? Pero lo esperado, lo ideal, hermano, es que cuando uno se casa en el Señor, por iglesia, por civil, o sea, ante la ley y por la iglesia, pues ese compromiso, ese pacto matrimonial se mantenga hasta el último. Y las tempestades, conflictos que puedan suscitarse en la relación de pareja, pues se vea la mejor manera de resolverlas en el Señor. Hay algunos que ya no quieren mantenerse solos, quieren estar ya libres nuevamente, tanto el hombre, más en el hombre y en algunas mujeres, pero bíblicamente no hay sustento para eso, que una vez que te casas, pues es mejor que entres en a un buen diálogo con la pareja y se busque que pulir todas las diferencias que haya. Ya. Pasamos a la siguiente. 81. Entonces, ¿cuál es el sexto consejo para el joven? Escríbalo en el cuadro del párrafo 16, que está en la página 37. Ustedes van a llenar con lapicero lo que figura ahí de color rojo. Sexto paso es dejar que Dios haga su voluntad. Y ahí usted en ese cuadro que está observando puede encontrar los 6 pasos de preparación para toda persona que ha decidido entrar en matrimonio, casarse. Ya lo hemos ido viendo uno por uno y estamos llegando al sexto paso, que es el último. Por eso dice ahí 6 pasos en la preparación personal para matrimonio. Tanto el hombre como la mujer deberían prepararse de manera particular e individualmente para casarse. A ver, para no olvidarnos y recordarlo con facilidad, vamos a ir leyendo paso por paso.
Todos juntos, hermanos, repetimos para interiorizar lo que hemos venido estudiando. Número 1 dice, primer paso, buscar, a ver, no les escucho, hermanos, todos nosotros podemos leerlo en voz alta. Y mantener una relación. Buscar y mantener una relación íntima. Relación íntima con Jesús. Íntima con Jesús. Eso es lo que tiene que hacer cada uno. Cada uno. No de manera unilateral, es decir, uno nomás. Los dos. Porque, por eso dice preparación personal. Buscar una relación íntima con Jesús. Segundo, fijar Metas, ideales y prioridades. ¿Cuándo se hacía eso? ¿Cuándo tenías que fijar las metas? ¿Cuándo tenías que fijar tus ideales y prioridades para tu vida? ¿Ya casado o antes de casarte? Antes. Mucho antes de Debe casarse. Desde antemano, con anticipación. Ya debes tener cuáles son tus ideales, tus metas, tus objetivos, tus proyectos, tus planes, tus prioridades de tu vida y no esperar recién casarte para planteártelas, ¿no? Tercer paso que vimos era buscar la madurez emocional. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar que cualquier problema, por más mínimo que sea, no genere pues conflictos tan serios, irreversibles. Porque cuanto más maduro uno es emocionalmente, entonces va a ayudar a que se resuelva cualquier problema con mayor madurez, con mayor ecuanimidad, con mayor equilibrio, con mayor estabilidad. Pero si uno no ha alcanzado, no ha buscado que madurar emocionalmente, cualquier movimiento que haya, cualquier ola que se levante en su matrimonio, lo que va a venir a su mente es, ya, me separo de él, me separo de ella. Y no debe ser así. Entonces, ese es un indicador que me señala que tengo que seguir madurando emocionalmente para tomar decisiones adecuadas dentro de la relación de matrimonio. Cuarto paso vimos, prepararse intelectualmente. Ya conocer el paso que vas a dar, que no es solamente cuestión de desarrollar la boda, la fiesta, con su comida, con su ropa de novia, el novio con su smoking, las fotografías, el video, todo lo, como diría, toda la reunión, enfocado en matrimonio en función de la reunión, pero esa reunión te durará pues unas horas. Y el matrimonio no consiste solamente en la reunión, en la celebración, sino a partir de ahí en adelante. Por lo tanto, tú tienes que aprender y saber cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos, cómo debes atender al esposo o a la esposa, cómo debes de criar a tus hijos, cuántos hijos vas a tener, si ya estás listo para poder asumir un compromiso de matrimonio, no tienes un trabajo, no hay ingresos o no hay ingresos, de qué vas a vivir, dónde vas a vivir, prepararse entonces intelectualmente. Quinto paso vimos prepararse socialmente. ¿Para qué? Para que no tomes una decisión apresurada y casarte con la primera o el primero que conoces, sino relacionarse con las demás personas, ¿no? De ambos sexos para que vayas conociendo pues características propias de uno o de otro sexo. Y el último que hemos visto, dejar que Dios haga su voluntad, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad puede ser muy, muy esperada, muy, muy deseada, sin embargo, es tu voluntad. Claro que también va a estar ahí inherente tu voluntad, pero principalmente debemos buscar o dejar que Dios haga su voluntad dentro del matrimonio, de mi matrimonio, y que esto genere pues un hogar cristiano feliz. Muy bien, ahí dice, hemos llegado al final del estudio de estos pasos.
sobre la forma en que el joven debe prepararse para el matrimonio desde la juventud antes de que decida casarse. Y el 83, diríamos, la parte final de esto es que escribas de memoria en el cuadro siguiente los 6 consejos que acabamos de considerar en este capítulo. Puedes llenar ahí con lapicero, ya hemos dicho. Punto 1, buscar y mantener una relación íntima con Dios, con Jesús. Fijar metas e ideales y prioridades. 3, buscar la madurez emocional. 4, prepararse intelectualmente. Me olvidaba, ¿no? En prepararse intelectualmente también se recomendaba buscar libros de autoayuda que hablen de la pareja, del matrimonio, del cuidado de los hijos, la preparación personal. ¿Ya? De repente, ahora que tenemos el internet a la mano, podamos escuchar charlas, conferencias, cursos, talleres que ayuden a la relación matrimonial. Tiempo restante, 5 minutos. Prepararse socialmente, y el 6º paso que hemos acabado de terminar de hacer, dejar que Dios haga su voluntad. Bueno, hermanitos, aquí mi esposa me está diciendo que posiblemente haya un corte, ¿no? Sí. Un corte, y se va a volver a enviar el link para que vuelvan a entrar. Ya, si en caso mi esposa está enviando un nuevo link y vuelven a entrar como lo hicieron al inicio. Pero hasta que se corte, seguimos avanzando. Bueno, ahí tenemos el repaso. Es una tarea que cada uno lo debe de hacer. Sin embargo, vamos a ayudarle en algunas, pero es su tarea de cada capítulo que estudiamos para que usted lo pueda desarrollar tranquilamente en su casa, pensándolo bien y poner su respuesta. Es como un pequeño examen. Veamos, a ver. Lea los objetivos dados al comienzo de este capítulo para ver si los ha alcanzado. ¿A qué se refiere esto? Si usted retrocede en su libro para ver los objetivos, va a encontrar objetivos de la preparación para el matrimonio. ¿Ya? Y va a darse cuenta si lo ha logrado comprender o no. Le voy a leer los objetivos para la preparación personal para el matrimonio. Dice que usted va a aprender algunas de las razones por las cuales... Algunas de las razones por las cuales la decisión de casarse es una de las decisiones más importantes de la vida. Y el otro objetivo es aprender 6 pasos que van a ayudar al joven a tomar una preparación personal adecuada, idónea para el matrimonio. Ahora vamos a ver si es así. Dice, escriba el consejo que se aplica a cada uno de los siguientes ejemplos. Leemos el ejemplo. Arturo está empezando a pensar mucho en el matrimonio. En vez de Arturo, a ver los jóvenes que están solteros, en algún momento, vas a dar este paso. Luchito, Cristian, ¿quién más está por ahí? Algunos jóvenes que están ahí escuchando. Estás pensando en el matrimonio, algún día se dará. Y quiere encontrar a la muchacha con quien casarse. Todavía no lo ha decidido si va a seguir sus estudios o buscar algún ejemplo. Tampoco sabe todavía qué quiere hacer con su vida. Entonces, ¿qué paso es la que debería tomar en cuenta de lo que hemos estudiado? A ver, hermanos, en base a este ejemplo, ¿qué paso le faltaría prepararse a ese joven? ¿Alguien? Buscar la madurez espiritual. No es exactamente. Está hablando de que no sabe si va a seguir estudios o va a buscar algún... ahí no es algún ejemplo, es algún empleo, hermano. Había un error ahí de imprenta, cuando dicen el ejemplo, que todavía no ha decidido si va a seguir sus estudios o buscar algún empleo o trabajo. No sabe todavía. Tampoco sabe todavía qué quiere hacer con su vida. ¿De qué nos está hablando según los pasos que hemos estudiado? Y mantener una relación íntima con Jesús. No, ahí está
está hablando de estudios, de trabajo, de no sabe qué hacer con su vida. Estabilidad. Fijar metas Exacto. ¿Quién dijo? ideales y prioridades. Punto para la hermana que está diciendo. Fijar metas y prioridades, hermanos. Tiene que ver este ejemplo con ese paso de preparación. Porque está diciendo todavía no ha decidido si va a estudiar o va a buscar un empleo, no sabe todavía qué hacer con su vida, o sea, no tiene fijado su meta. No sabe qué prioridad, si trabaja o estudia o no sabe qué hacer. Entonces es necesario que se prepare en ese paso. Ejemplo B. Ejemplo B. Patricia vive muy preocupada. Vayan ustedes colocando esa respuesta ahí. Ya tiene 20 años y aunque tiene varios amigos, aún no tiene un novio todavía. No tiene novio. Algunas de sus amigas ya se han casado. Cree que se quedará solterona si no hace algo pronto. ¿Con qué paso tiene que ver ahí? A ver, escuchamos sus opiniones, sus respuestas. Prepararse socialmente. Prepararse socialmente. Prepararse socialmente. Bueno, entonces, veíamos ahí, en el segundo ejemplo, qué paso es la que necesita dar. A ver qué dicen, hermanos. Mi hermano Luis creo que dijo, Dejar que Dios haga su voluntad. exactamente. Dejar que Dios haga su voluntad, ¿no? Porque uno a veces quiere casarse pues a los 20 años, 25 años, 18 años. Hay algunos ya sin el Señor que ya están conviviendo a los 17, 16 años, hermano. Entonces eso es como un fracaso ya cantado, ¿no? Adelantado. Cuanto más jóvenes se relacionan en pareja, la probabilidad es más alta que esa relación no dure. Eso lo dicen las estadísticas, la casuística. Cuando uno revisa, hermanos, personas jóvenes que entran a convivir, porque ni siquiera se casan, ya entra incluso la chica embarazada para buscar que darle solución pues a esa mala, diríamos, mala decisión. El fracaso es casi esperado en la relación, ¿no? Salvo también algunas excepciones, pero muy poco, hermano. Por lo tanto, el cristiano debe buscar o dejar que Dios haga su voluntad. Y para ello nosotros debemos aprender a conocer la voluntad del Señor. No que se imponga nuestra voluntad, porque si no, estaría de más. Entonces ahí, como respuesta es dejar que Dios haga su voluntad. El ejemplo C. Luz Marina está pensando en casarse, sin embargo tiene un problema grave con sus nervios. Le molesta cualquier incidente y cuando sus planes se ven frustrados, pierde el control de sí misma. ¿Qué estaríamos viendo ahí? ¿Qué paso es necesario que tenga que prepararse? ¿Escuchamos, hermanos? Prepararse intelectualmente para el matrimonio. No tanto. Está hablando, por ejemplo, ahí. Buscar madurez emocionalmente. Exacto, hermanos. Madurar emoción, porque está hablando ahí de emociones, no está hablando de sus nervios, cualquier problema que haya, cualquier incidente o algo que le salga mal y se pierde el control fácilmente, ¿no? Tiene que ver con su madurez emocional. Cuando de repente hay una palabra mal entendida, rápido se enoja, rápido se molesta, rápido se resiente. Tiene que ver con el manejo de sus emociones, con el control de sus emociones. Y esto, si se da dentro de una relación de pareja, pues a cada rato van a estar peleando o discutiendo. Y cuando hay discusiones, las respuestas son de diferentes maneras.
Algunos levantan la voz, insultan, agreden, le sacan todo su historial, todo su pasado, le recuerdan el hombre a la mujer o la mujer al hombre, todo lo que han conocido de ellos. Ya pasó como 10 años, sin embargo, le sigue recordando todo lo que ya pasó. Entonces aflora esas emociones negativas. Pero cuando uno ya madura emocionalmente, pues busca más bien soluciones en vez de seguir echando más leña al fuego. Muy bien, entonces ahí la respuesta, como ha dicho nuestra hermana Casey, creo, buscar la madurez emocional. Y eso también, hermanos, mucho ayuda a la palabra de Dios, el consejo de personas de repente que han adquirido experiencia, le dará algunos consejos del matrimonio, ¿no? Y a eso además, esos ejemplos, a ver, vemos uno más ya, uno más. Después el resto y ustedes lo van resolviendo, ¿ya? Para pasar al otro punto, ¿no? Roberto o Ruperto no sale mucho de la casa. Quiere casarse algún día, pero se siente muy tímido en presencia de las chicas, de las muchachas. Y no sabe qué decirles ni cómo tratarlas. ¿Por qué? Porque como muy poco sale, no ha tenido ese roce con personas del sexo opuesto, no sabe cómo iniciar el diálogo, qué conversar con la otra persona y se pone muy nervioso. Por eso prefiere evitarlas, es decir, mejor no habla con chicas, apenas habla con personas de su mismo sexo, ¿no? ¿Con qué tendría que ver ahí para prepararse entonces a este joven? Puede Prepararse socialmente, socialmente. sí o no. ¿Quién dice sí o no? A ver, ¿quién dijo prepararse socialmente? ¿Hermana Casey? Betina, Nuestra hermana Betina. ¿Quién dice está bien? Prepararse socialmente. Ok, prepararse socialmente. Prepararse socialmente. Buscar Bien. y tener una relación íntima con Dios, primero. Quizás un día, pero siendo muy tímido. Sí, pero aquí está hablando específicamente, como han dicho mis hermanos, ¿no? Prepararse socialmente. Cada ejemplo está especificando digamos, un paso en el cual se tiene que preparar. Y aquí está hablando pues de la timidez con el sexo opuesto, por eso no sale de su casa, no sabe ni cómo tratar a la persona, si es un chico no sabe cómo tratar a la chica o viceversa, si es la chica que no sale, nunca sale, no sabe cómo hablar con el muchacho. En algo también esas reuniones de iglesia que tenemos, en algo también ayuda, sobre todo si son jóvenes, en las reuniones de jóvenes, ¿no? Y que esto pueda ayudar a tener cierta seguridad en su relación social con las demás personas. Una persona no puede vivir solo, hermano. No hemos sido creados para vivir solos. ¿Ya? Siempre va a haber esa oportunidad y quizás hasta, no sé si un deber, pero de relacionarte con las demás personas, sí o sí. Entonces tiene que ver con la preparación social. Ok, hasta ahí entonces esta clase de los 6 pasos. Ahora vamos a ver página 51, la elección del compañero. No, ya no hay tiempo. La elección del compañero. Estamos ahí, página 51. ¿Qué vamos a aprender en esta lección, en este capítulo? Es el 4º capítulo. Dice, en este capítulo vamos a aprender 5 preguntas que el joven debe contestar de manera afirmativa al elegir a su futuro compañero o compañera, ¿no? Según sea el caso. ¿Qué más va a aprender? Va a dar 2 argumentos en contra de los matrimonios entre creyentes e inconversos o incrédulos. O sea, va a argumentar por qué no es conveniente casarse creyentes con inconversos. Va a identificar 4 clases diferentes de amor y cuál es el amor verdadero. Tipos de amor, clases de amor.
indicará por lo menos 3 diferencias que obstaculizan la comprensión de los esposos y apuntará o aprenderá, tendrá 3 clases distintas de madurez necesarias como bases para el matrimonio. Y si hemos hablado hace poco de madurez, falta de madurez emocional, en esta clase vamos a aprender de qué manera podemos ir aprendiendo a madurar emocionalmente. Entonces, cada clase va complementando lo que se va diciendo primero. Conforme va pasando el tiempo o las clases, vamos a ir complementando algunos asuntos o temas que estamos viendo conforme lo estudiemos. Por lo tanto, hermanos, este material es muy, muy rico, que nos va a ayudar en nuestra preparación. Y también vamos a encontrar ahí citas bíblicas para poderlas leer, porque es la palabra de Dios quien nos tiene que dar luz. Continuamos. ¿Alguna pregunta por ahí, hasta ahí? ¿Algo, hermanos, que deseen añadir? Si no, continuamos. Bien, como parte introductoria, nos dice que vamos a seguir sentando bases, es decir, vamos a seguir fundamentando Ya está. las bases de un hogar cristiano y feliz. Ya. Tener un hogar cristiano y feliz lo más posible, lo más que se pueda. Entonces vayamos continuando con estos estudios. El enfoque todavía es el joven soltero. Es decir, como que está dirigido al joven que todavía no ha dado ese paso. Sin embargo, hemos dicho que no es de manera exclusiva, apunta al joven antes de este paso, pero también nos puede ser de mucha ayuda, de herramienta como instrumento para muchos que ya estamos casados, porque nunca es tarde para aprender, hermanos. Acabamos de considerar los preparativos para el matrimonio que el joven puede tomar antes de iniciar el noviazgo. Hemos visto que son 6 pasos dentro de los muchos que es necesario dar, pero 6 muy importantes. Ahora imaginemos que ese joven está pensando en la elección de su pareja, pero para casarse, no para tener de enamorado o enamorada, cuando ya estás pensando seriamente en ese compromiso. ¿Qué ayuda se le puede dar para que hagas sabiamente, correctamente esa decisión clave para su felicidad futura y el desarrollo de esta relación? Estudiemos 5 preguntas que debemos de hacernos, preguntas significativas que debe todo joven hacerse. Al contestarlas de manera positiva, podrá elegir con confianza a su pareja. Las preguntas a las cuales nos referimos son, y cada uno, hermano, se puede hacer, sobre todo los jóvenes, ¿sí? Y si eres casado, también podrás preguntar ya casi como en pasado, ¿elegí a un cristiano verdadero? Pero en este caso de los casados, a veces lo hemos hecho pues antes de conocer al Señor. Por eso, en este caso, no tanto es ya para los casados, sino para el joven. ¿Es él o ella un cristiano verdadero? Joven, señorita, antes de casarte, antes de tomar esa decisión, te tienes que preguntar, ¿es ella una cristiana verdadera? Y si eres señorita, preguntarte lo mismo. ¿Es este joven, es él un cristiano verdadero? Como por ahí decían en forma de broma, ¿es Pepe Lucho un cristiano verdadero? Segunda pregunta, ¿nos amamos verdaderamente? Porque a veces la pasión se confunde con amor. Y si tendríamos que explicar lo que significa la pasión, hermanos, prácticamente uno diría, sí, él es el amor de mi vida, ¿no? Lo amo hasta los tuétanos, ¿no? Sin él yo no puedo vivir. Mi vida sin él no vale la pena. Apasionadamente. Pero
Eso es lo que significa el amor verdadero. Nos amamos verdaderamente o veo otras cosas en él o en ella. Mayormente, señorita, los jóvenes lo que ven es lo físico. De repente viceversa también, pero mayormente los varones lo que ven en la señorita es lo físico. No se engañen. Una vez que obtienen el placer físico, que ustedes saben a qué me refiero, ese amor que aparentemente pareciera verdadero, empieza a esfumarse, empieza a desvanecerse, empieza a acabarse. Porque lo físico se desgasta, pues, hermano, ¿no? El tiempo mismo pasa y uno va envejeciendo. Entonces, pregunta segunda que te tienes que hacer, ¿nos amamos verdaderamente? Tercera pregunta, ¿existe una verdadera comprensión entre nosotros? La etapa de noviazgo te va a ayudar a delucidar si realmente se comprenden o no. Es falso, ya le voy diciendo de antemano, este dicho que dice que polos opuestos en una relación se atraen. Eso no pasa, hermanos, en una relación humana entre dos personas. Puede pasar en, no sé, en química, electricidad, que polos opuestos se atraen, pero entre personas eso es falso. Esa es una falacia. Polos opuestos nunca se van a atraer, ¿ya? Ni siquiera se complementa. Más bien va a ser una causal de constantes pleitos y discusiones en la pareja. Por eso es importante preguntarse, ¿existe una verdadera comprensión entre nosotros antes de dar ese paso decisivo? Cuarta pregunta, ¿tenemos la madurez suficiente para formar el hogar? Y cuando estamos hablando de madurez emocional, también madurez en todos los aspectos. O sea, una madurez integral. ¿Tenemos esa madurez necesaria y suficiente para formar un hogar? Si tú ves que no es así, mejor es que no des ese paso todavía. Y esta pregunta vamos a ir revisándolas y respondiéndolas. Y la quinta pregunta ¿es él o ella la persona preparada por Dios para mí? Esto a veces no lo tomamos en cuenta, hermano, ¿no? Tomo en cuenta mi propia decisión, ¿no? Que yo haya ya visto y decidido que él es o ella es y ya no consulto con Dios, no busco en oración para decirle al Señor si es su voluntad que se relacione ya formalmente con esa pareja. No lo hacemos. Cuando ya hemos dado ese paso, recién nos damos cuenta que tuvimos que hacerla antes de dar ese paso. Se ha dicho que el fracaso del matrimonio representa en realidad el fracaso del noviazgo. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende esa premisa, hermanos? Esa primera parte. Que el fracaso del matrimonio, de un matrimonio, está representando en realidad el fracaso del noviazgo, es decir, un mal noviazgo, un noviazgo donde no ha habido una preparación adecuada, lo que va a, digamos, a pronosticar o a verse en poco tiempo, ya dentro del matrimonio, también va a ser lo más probable un fracaso matrimonial, porque ese fracaso empezó desde tu noviazgo, por falta de preparación. Por eso el joven debe considerar este paso con mucha seriedad. No debe tomar como novio a ninguna persona con quien no le convenga formar el hogar después. Es decir, hermano, no pases por alto algunas cosas que tú sabes que van contra tus principios, que van contra tus patrones de crianza, que van contra tus características, que van contra tu forma de ser y que piensas que luego todo eso tú lo vas a resolver fácilmente.
no pases por alto o no te hagas de la vista gorda, ¿no? No te hagas de la vista gordas, es decir, como que te vuelves ciego. ¿Has escuchado esas palabras, esos dichos que dicen, el amor es ciego? Pero no debería ser así. No debería ser así. Más bien el amor, hermanos, debe ser bien preparado. El amor debe ser bien establecido y tomando en cuenta, pues, lo que convenga para tu relación. Porque una vez enamorado, ya sería demasiado tarde para considerar estas 5 preguntas de una manera racional, es decir, pensado, ¿no? Analizado, evaluado, racionalizado, viendo las ventajas, desventajas, los pros, los contras, todos los beneficios o perjuicios, lo revisas y le das vuelta y lo detalles y todo, hermanos, para considerar unirte en matrimonio. Mucho mejor sería hacerse estas preguntas mientras se desarrolla la amistad. Ya, porque todo empieza pues en una relación de amistad. ¿No? Tú antes de conocer a tu pareja ni siquiera la conocías, ni sabías encontrar, ni tenías idea dónde vas a encontrar a alguien a quien tú te ibas o pensabas unir. Y todo empieza en una relación de grupo. En esa relación de grupo se genera alguna amistad. Y es en esa etapa de amistad donde se recomienda de hacerse estas preguntas que estamos mencionando. Antes de que te flechen, antes que flechen tu corazón. Porque una vez que te enamoras, muchas veces sucede de que no tomas en cuenta ni los pasos, ni las preguntas y tomas tu propia decisión. Suele pasar, hermanos. Pasa eso, mayormente. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Es él un cristiano verdadero? ¿Es ella una cristiana verdadera? Según de Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos indica el apóstol Pablo como recomendación que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Con los que no han nacido de nuevo, con los que no han sido renovados. Sí, una sola palabra, con los inconversos, con los incrédulos. No conviene en absoluto, no es que lo discriminemos, pero se va a dar de alguna manera, también de manera inversa, que un inconverso quiera fijarse en un cristiano o en una cristiana, ¿no? Sin embargo, son más los creyentes o las señoritas cristianas convertidas al Señor quienes se relacionan con personas inconversas. Pero aquí el apóstol Pablo está dando un consejo muy sabio para todos aquellos que van a relacionarse ya como pareja, ¿no? Para entrar al matrimonio. Número 1, esta pregunta es primordial en la elección del cónyuge, o sea, en la elección de tu pareja. Anteriormente, en el estudio de las bases del hogar cristiano, subrayamos la importancia de que cada uno de los esposos viva en comunión continua ¿con quién? Con Jesucristo. Para empezar, o sea, el primer paso de preparación era de que de manera personal uno vea muy importante su comunión, su relación personal con Jesucristo de manera continua, frecuente, servicial, en gratitud al Señor. Eso es lo que tenemos que ver en la pareja. Por lo tanto, no lo vas a encontrar fuera de la iglesia, hermanos, por lógica. No lo vas a encontrar en el mundo. ¿Dónde lo vas a encontrar? Lo más probable, dentro de una congregación eclesiástica, sirviendo al Señor. Quizás sea
el que esté en la alabanza, quizás sea alguien que esté en la enseñanza, quizás sea alguien que esté dirigiendo el servicio, quizás sean uno, o un hijo o una hija del pastor, suele pasar, quizás sean dentro de los diáconos, de los sugieres, o dentro de la congregación en general, pero no de manera automática. Es necesario relacionarte amicalmente como primer paso. Pero uno va a ir preguntándose, ¿es un cristiano verdadero? Y una respuesta sería si es que tú ves que esa persona mantiene una relación viva, constante con Jesucristo. Eso lo puedes observar, hermanos. Tanto el varón como la señorita lo puede ver, porque la palabra del Señor dice que por su fruto uno podrá ser conocido de alguna manera. Tienes que ir viendo esos frutos, no pases por alto. 2. También en el segundo capítulo vimos cómo la unión creada por el matrimonio no es simplemente una función física. O sea, no es que solamente me atraiga físicamente, ¿no? Decir, mira qué bonitos ojos tiene, qué bonito su cabello, qué músculo tiene, parece Adonis. Sí, está en un gimnasio, mira ese cuerpazo del joven. No solamente, hermanos, es una atracción física, ¿no? Sino también se tiene que cumplir una función o una atracción espiritual, hermanos. ¿No sería ideal de que el joven o la señorita vea, pues, y tenga una atracción también en el aspecto espiritual, al ver que ese joven ama al Señor, adora al Señor, ora con el Señor, estudia la palabra de Dios, está sirviendo al Señor, sirve en todas las áreas que pueda y apoya en la iglesia, está constantemente hablando de Cristo, es un cristiano ejemplar, estudia, se prepara o trabaja. Entonces, uno va viendo. Uno tiene que tomar en cuenta eso, hermanos. ¿Ya? También su función espiritual. Seguimos. 3. Es la unión espiritual entre los esposos la que les ayuda a sobrellevar cualquier problema que se presente. Cuando los dos viven en comunión con Jesús y dependen de Dios, encuentran que tienen los recursos necesarios para triunfar sobre sus dificultades. Vayan escribiendo ahí con sus lapiceros. En esa unión entre esposos, en el aspecto espiritual, hermanos, que están bien complementados, va a ayudar, dice, a sobrellevar los problemas que se presenten en su relación de matrimonio. Pero cuando los dos están viviendo y conviviendo en comunión con Jesucristo y están dependiendo de Dios, como que es una garantía. Es una garantía de contar con recursos para vencer las dificultades, las adversidades, las tempestades, las tormentas, los obstáculos, las pruebas, todo lo que uno tiene que enfrentar, o solo o en pareja. Porque de alguna manera lo vas a afrontar, o solo o en pareja. Por lo tanto, cuanto mayor unión espiritual haya en los dos, va a ayudar a sobrellevar los problemas que se manifiestan en una relación de pareja. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por ahí, hermanos? ¿Quieren de repente hacerlo por chat? También escríbanlos y vamos comentando esas preguntas o comentarios. 4. A fin de establecer un hogar verdaderamente cristiano y encontrar la unión matrimonial en toda su plenitud, es necesario que el joven cristiano se case entonces, ¿con quién? Con una, a ver qué dicen ahí, hermanos, ¿con una qué? Una creyente. Con una creyente. No con una
que es inconversa, es decir, no se ha convertido al Señor, ¿no? Con una creyente. Entonces, jóvenes, algún día vas a unir tu vida que sea con una creyente en Jesucristo, para ser más exacto. No con una inconversa. No con una señorita que no le agrada las cosas de Dios. No con una señorita que prefiere estar en otros lugares que sirviendo al Señor. No con una señorita que solamente piensa en cosas temporales, placenteras. No le digo que no puede haber en algún momento, pero que su vida solamente esté enfocado en eso, ¿no? Y que el Señor sea, quizás, no tome el primer lugar en su vida, ¿no? Y no esté desplazado a otro lugar. Y al revés también, ¿no? Señorita, que el joven esté buscando al Señor. Se ha dado caso que a veces se ha confundido, hermanos. Sí, que hay jóvenes que han entrado en las iglesias, han puesto los ojos en las chicas, en las señoritas cristianas, pero solamente para, como dice, para capturar a la chica cristiana. Pero ese joven, una vez que conquistó los sentimientos de la chica, prácticamente ya logrando esa conquista, más bien lo va retirando de la iglesia a la joven, ¿no? Tenemos aquí un chat que nos dice, a veces nos apresuramos y no esperamos el tiempo perfecto de Dios. Así es, hermana Katia. Por eso es necesario que debemos tomar ese tiempo prudencial. Hoy, mayormente, este curso tiene, como podemos verlo, la ventaja para aquel que todavía no ha dado ese paso. Los que ya lo hemos hecho, podremos reconocer en algunas cosas que no lo tomamos en cuenta y que nos apresuramos y no esperamos la voluntad del Señor. Pero para los jóvenes que aún permanecen todavía en soltería, pues es ideal que tomen en cuenta. Gracias más bien por el comentario y así pueden seguir subiendo, hermanos, su chat, ¿ya? Para compartirlos con todos y escuchar también algunos comentarios de ustedes si lo desean hacer. Entonces, es importante que el joven o la señorita, punto 4, se case con un creyente en Jesucristo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 7:39? ¿Alguien nos puede ayudar? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ya, ese versículo sí ya lo hemos leído y también ahí hacemos énfasis en la última partecita de la que estamos viendo. Con tal que sea en el Señor. ¿Ya? O sea, descarta totalmente el apóstol Pablo que lo elijas fuera del Señor. Es el peor error, hermanos. Y luego vamos a ir viendo por qué. Vamos a darnos cuenta por qué no es recomendable, no es aconsejable, ni para ti, ni para tus hijos jóvenes. Si tú tienes, hermana, tú eres casado ya, tú eres casada y tienes tus hijos que ya están en edad, en la cual de repente les falta poco para entrar en esa etapa del noviazgo, cuán importante es que tomen en cuenta que cuando se unan en esa relación sean con un creyente o con una creyente en Jesucristo. De lo contrario, hermanos, lo más probable o que se avisore con alta probabilidad es problemas serios en ese matrimonio. Salvo también algunas excepciones, ¿no? No podemos generalizar al 100%, pero la probabilidad es alta que no va a funcionar bien esa relación. Y las cifras reales lo demuestran, hermano. Hay muchas separaciones, muchos divorcios, muchas familias disfuncionales. Aún en la iglesia vemos familias disfuncionales porque llegaron así, ¿no? Llegaron así y el Señor fue y está estableciendo y sanando heridas dentro del pueblo de Dios incluso.
Entonces aquí el apóstol Pablo pone solo una condición para la elección del cónyuge, que dice que debe ser en el Señor. Fuera del Señor no hay ninguna garantía, hermanos. Y si el joven o la señorita quiere arriesgarse, ya es su decisión. Pero en esta noche estamos diciendo, en esta noche estamos escuchando la palabra de Dios que nos recomienda a través del apóstol Pablo que cuando elijas, cuando tengas que elegir a esa pareja, a ese futuro cónyuge, debe ser en el Señor. Si tú haces caso omiso, ¿qué podemos hacer, hermano? No te podemos obligar a que lo hagas, a que lo cumplas, pero sí es nuestro deber compartirlo y hacerlo público, en este caso con el grupo de estudio. Ya lo sabes, y esto lo puedes tú inculcar a tus hijos desde pequeños, ¿no? O desde que ya van creciendo, ¿no? Que todo debe ser en el Señor. También tenemos ahí 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. A ver quién nos apoya ahí. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Bueno, ¿alguien nos puede leer? Y use su micrófono. No os unáis en yugo desigual que los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ok, gracias, hermana. Entonces, en este pasaje dice, Pablo, de alguna manera, usa esta palabra, ¿no? Prohíbe a los cristianos unirse en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿por qué toma este ejemplo del yugo desigual? ¿Alguien sabe qué significa yugo? Bien, hermanitos, entonces este es el último link, con esta sí ya concluimos y avanzamos hasta donde ya nos corte el tiempo. 7. Ya saben, la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Así, de manera específica, con los incrédulos, con los que no creen en el Señor, con los que dicen que creen, pero con sus hechos lo niegan, también es un incrédulo. El hecho que dicen que creen en Dios, sí creen en Dios. De la boca para afuera, dijo el Señor. Recuerden todo eso, hermano. No solamente porque dicen, sí, yo creo en Dios, ya es un creyente. No. Jesús dijo, de labios ustedes me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es necesario ver lo que hemos aprendido en el primer paso, ¿no? Esa relación, esa comunión muy cercana con el Señor. 7. Estos dos pasajes enseñan claramente que el cristiano debe casarse únicamente entonces con otro creyente. Pongan ahí con su lapicero. Entonces queda claro, ¿no? Enseñan claramente que el cristiano debe de casarse solamente con otro creyente. Bueno, yo tuve la gracia de Dios, el privilegio de Dios de unirme en el Señor con otra creyente, ¿no? Que es mi esposa, ¿no? Y aún a pesar de eso, se manifestaron dificultades, diferencias, pero en el Señor, como dice el número 3, como ambos hemos creído en el mismo Señor, en el mismo Dios, y hemos buscado que vivir, buscando que obedecer esos principios, nos ha ayudado a vencer
las dificultades que se hayan presentado, ¿no? Y poco a poco, de manera gradual, también hasta laboralmente, profesionalmente, económicamente, se ha ido mejorando. Seguimos. Ocho. Siete, perdón. Estos dos pasajes enseñan claramente que el cristiano debe casarse, ya lo hemos visto, únicamente con otro creyente. Atención, entonces ahí, jóvenes, otro creyente. Ahí encontramos una nota como para tomar en cuenta también. Algunas personas preguntan si la Biblia no admite la posibilidad de matrimonios mixtos, es decir, creyente con un inconverso, sea hombre o mujer. Ahí mencionan dos versículos bíblicos, 1 Corintios 7, de 12 al 14, y 1 Pedro 3.1. Estamos leyendo 1 Pedro 3.1, que dice, asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A ver. Y 1 Corintios, ¿y ellos lo ven? Ya ustedes pueden apreciar ahí los dos versículos, los dos pasajes que nos están indicando lo que dice respecto a la unión mixta, ¿no? Y a lo demás yo digo, no en el Señor. Si algún hermano tiene, atención también ahí, y esto ya es para los casados, ¿no? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, también dice no lo abandone, o sea, en ambos casos, sea el esposo el creyente o la esposa la creyente, y la pareja, el cónyuge no lo sea. Pero acá el apóstol recomienda no lo abandone, o sea, no se separe, no se distancie. Hasta aquí. Entonces, tenemos ahí los dos versículos en la cual el apóstol Pablo dice aquí, ambos pasajes, Pablo y Pedro están tratando problemas de las relaciones de vida entre los esposos cuando uno de ellos se convierte a Cristo después del matrimonio. En tal caso, ¿deben separarse? La respuesta bíblica es no, hermanos. Es decir, ¿no? Si un hermano, una hermana me dice, bueno, yo estoy casado con mi esposa no es creyente y yo conozco al Señor, ¿no? Yo sirvo al Señor, pero ella no lo quiere hacer y en verdad para mí, ¿qué me dice, pastor? ¿Es mejor que me separe de ella? Tajantemente yo le voy a decir lo que dice la Biblia, no se separe. Y al revés también, si la esposa viene y me dice, bueno, mi esposo es un mundano, es un inconverso, no quiere saber nada de Dios, a veces hasta se opone que venga a la iglesia, ¿usted me recomienda que me separe de él? Radicalmente, tajantemente, contundentemente le voy a decir, no se separe, porque ahí tenemos los pasajes bíblicos. No es porque se me antoje decir no lo haga. Y hay cosas más graves incluso como motivo de separación. Pero inicialmente la Biblia enseña no abandonar, no separar. Si es que ahora, quiere seguir. Y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Antes de continuar, acá encontramos un chat del hermano Yamir. Que bueno, que Yamir estén también ahí pendientes con los estudios. Pastor, pero esos versículos anteriores no son, al cual no son si ya están en convivencia
A ver, ¿cuál de ellos? El 3 será, ¿no? Sí, bueno, me parece que no, pero estén en convivencia o estén casados. Se refiere pues convivencia casada. Claro, pueden estar conviviendo. Dice, a ver, vamos a leerlo nuevamente. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros esposos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sí, es lo que estamos diciendo, que pudiste estar o puedes estar conviviendo, que lo recomendable es que se casen, o pueden ya estar casados, y dentro del matrimonio recién conocieron al Señor, uno de ellos, más el otro no quiso. Entonces, acá lo que recomienda es que sea el hombre o sea la mujer, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos o esposas. Es decir, si sea creyente o no, con tu conducta, con tu manera de demostrar tu cristianismo, tu servicio al Señor, tu compromiso con el Señor, toda esa conducta mostrada a tu esposa, o si es la esposa, al esposo que no es creyente, con esa conducta ganes a tu esposo para el Señor. Puede ser que no haya recibido a Cristo todavía, pero ve tu cambio, ve tu transformación, ve tu regeneración, ve tu conversión genuina con tu conducta, y no solamente teóricamente o de palabras, y la esposa o el esposo empiece a simpatizar con ese cambio, con esa transformación, con ese evangelio que tanto te escucha hablar o cantar. Lo digo de manera general. Y de esa manera sea ganada para el Señor. Porque eso es lo que dice este versículo, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo. O sea, más que hablar, con los hechos, ¿no? Vas demostrando el cambio que el Señor hace en la vida de una persona sin Cristo. Una persona sin Cristo, hermano, es una persona muerta espiritualmente. Una persona sin Cristo sigue viviendo en la muerte de Adán. Pero una persona con Cristo vuelve a nacer, se produce un nuevo nacimiento, pero vive ahora para Cristo. Muere en Adán, pero vive para Cristo. Entonces, sea en convivencia, que se aconseja que se casen en algún momento para regularizar esa situación, o sea en matrimonio, uno de los dos puede ser ganado sin necesidad de abandonarlo para el Señor. Hace años se escuchaba por ahí alguien que decía, yo soy una hija de Dios, por lo tanto yo no puedo vivir o convivir con un hijo del diablo, al esposo, ¿no? Ya estaban casados, ¿sabes? Eso no es correcto, hermano. Por lo tanto, ahora a partir de adelante, tú vas a dormir en otro lugar, pero yo voy a dormir sola, porque yo soy una hija de Dios y no me puedo unir a un hijo del diablo. Eso es por falta, hermanos, de estudio de la palabra del Señor, por falta de enseñanza, y puede generar pues toda una división, por falta de, no sé, de sabiduría, ¿no? Para tratar en este caso al esposo o a la esposa, por el hecho de convertirte al Señor dentro del matrimonio. Al contrario, con tus hechos, con tu conducta, con tu actitud, vas a ganar a esa persona. Pero si tu conducta es igual, no ve ningún cambio, al contrario, ve que es lo mismo, a pesar que te puedes llamar cristiano o cristiana, pero el esposo o la esposa no ve ningún cambio, no ve ningún fruto, ¿cómo piensas ganar a tu esposa o a tu esposo al Señor si no es cristiano? Tomemos en cuenta entonces estos consejos que nos brinda el apóstol para todos los matrimonios. Retomamos para ir ya finalizando entonces en esa nota. En tal caso dice, ¿deben separarse? Pregunta el apóstol Pablo. La respuesta bíblica es no.
el cristiano debe ser fiel al cónyuge incrédulo, manifestándole en todas sus acciones, más que palabras, el amor de Cristo, con la esperanza de que algún día se convierta al Señor también. ¿Quién no quisiera eso, hermano? Para hablar el mismo diálogo, para hablar en la misma sintonía, ¿no? En la misma frecuencia. Pero para el cristiano soltero quedan vigentes los mandatos de que se case en el Señor y no en yugo desigual con un incrédulo. O sea, como el joven todavía no ha dado ese paso hacia el matrimonio, todavía queda ese tiempo vigente, estos mandatos que menciona el apóstol Pablo, que se case en el Señor y no en yugo desigual con un incrédulo o con una incrédula, ¿no? Entonces, joven, señorita, que si todavía no has dado ese paso y tú amas al Señor y eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres una cristiana auténtica, verdadera, buscas que serlo, te esfuerzas que serlo así, cuando te tengas que unir, que sea en el Señor, es decir, con otro creyente y no con un incrédulo. Una acotación aquí. También cuando dice, porque el marido incrédulo, dice, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Aquí también, hermanos, no hay que cometer el error de creer que el hecho de que sea el esposo o la esposa la creyente va a salvar, o sea, ya está salvo el cónyuge. No, sino que acá, en este versículo, no necesariamente Dios está diciendo que llama a los cónyuges incrédulos para salvarlos en el sentido de que ya se salvó estando con una mujer creyente, sino que al vivir ellos con una persona creyente, convertida al Señor, eso le facilita al creyente incrédulo, al incrédulo, al cónyuge incrédulo, que le proporciona un contacto íntimo, ¿no? De poder llegar al Señor, a los pies del Señor, por supuesto, a través de la conducta de ese creyente, de ese cónyuge que cree en el Señor. Recuerden que aquí la palabra santificación significa separación, ¿no es cierto? Eso es santificar, apartar. Entonces, estamos hablando en el sentido moral, en el sentido espiritual, separarlo del pecado. Entonces, la conducta del creyente, hermano, entonces puede ser un ejemplo muy valioso para el incrédulo, porque le va a enseñar activamente los caminos de Dios, ¿no? Y le ayuda a tener un contacto íntimo con Dios a ese incrédulo. Sí, muy bien, gracias por la acotación del versículo 14. Eso es una gran influencia. Aquí, es una influencia. En este pasaje de 1 Corintios 7, 12 al 14, se está refiriendo al versículo 14, cuando dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, no dice es salvado, ¿no? Nadie es salvo por otra persona, solamente por Cristo. Está hablando de la santificación que puede recibir por medio de la conducta de la mujer. Es como que lo va a encaminar a conocer de Cristo o a simpatizar primeramente por la cosa del Señor, a agradarle ese cambio que ven. Igual los hijos, ¿no dice? También los hijos. Y también... Los hijos, vuestros hijos, dice. Y ¿no? Vuestros hijos, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice, ¿no? O sea, tienen un acceso especial, pues. Una conducta que habla de estar apartado de Dios, practicando las cosas del mundo. Pero gracias al cónyuge, a través del cónyuge creyente puede ganar a su esposo o a la esposa, según sea el caso, y aún a los hijos, es decir, a la familia completa. A eso apunta el apóstol Pablo, y también nosotros como iglesia apuntamos que se convierta no solamente un miembro de la familia, sino toda la familia. Empiece por el padre o el esposo o la esposa, pero que también todos los hijos que estén todavía en sujeción empiece a servir al Señor con toda su vida, ¿no? Uh-huh. A eso apuntamos como iglesia, hermano. Finalmente, número 8,
nos dice la primera pregunta, pues, que debe hacerse el joven. Estamos desarrollando y viendo las preguntas que se hacen, ¿no? Y estamos viendo la primera pregunta de las 5 que tenemos que hacernos. La primera pregunta que debe hacerse el joven o la joven al elegir a su compañero de vida ¿es él o ella, qué cosa? Un cristiano verdadero, cristiana verdadera? Joven, señorita, no te olvides de esta pregunta crucial. No dejarse que llevar fácilmente por las emociones, por los sentimientos, sin tomar en cuenta todos estos criterios y estas verdades que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de estos estudios. Entonces tienes toda la ventaja, la posibilidad de que cuando tengas que dar ese paso un día, pues consideres lo que has ido estudiando para que se pueda esperar pues un hogar cristiano feliz, como dice este material. Amén, hermanos. Amén. Sí. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. Si desean, a ver estos minutos finales, escuchamos, o si desean escribir para leerlo, estaríamos quedándonos en ese punto, ya número 8, ¿no? En el punto 8, hagan una señal ahí. La próxima semana. ¿No? Ya, hermanitos. Entonces, gracias por su atención, por su disposición de tiempo, separación, gente en el grupo que nos